En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 1 al 10. La epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10. Y Dios nos tiene un mensaje que se titula Completos y fructíferos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Así dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios y del verdadero Dios, del Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a tu presencia, Señor, para darte gracias por esta hermosa oportunidad de abrir las Escrituras, darle lectura y poder, Señor, predicarla, poder exhortarla, Señor. Tu palabra es poderosa, tu palabra es extraordinaria, tu palabra es viva y eficaz. Y que tu palabra cumpla su propósito en cada corazón que está escuchando en esta tarde, Señor. Sea usted hablando en nuestras vidas y yo me humillo delante de ti reconociendo, Señor, que sin ti no soy nada, que apartado de ti nada puedo hacer. Yo solamente soy tu hijo y tu siervo, un esclavo de Jesucristo que está en este lugar para predicar la palabra de Dios, para poder, Señor, usted sea santificando y edificando a su pueblo que está escuchando tu palabra en esta tarde. Se lo pedimos que usted nos hable con poder y autoridad bajo la unción del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea su nombre. Colosenses. Este es el título de esta carta de Pablo a la iglesia que fue fundada en la ciudad de Colosas, en donde ahí se ubicaba la iglesia que actualmente es la nación de Turquía. Ahí estaba esta ciudad de Colosas en aquellos tiempos. El apóstol Pablo es su escritor. Él comienza presentándose en el versículo 1. Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, cierto, por la voluntad de Dios. Y él estaba junto al hermano Timoteo. Él escribió esta carta entre el año 60 al 62 después de Cristo. Y él estaba escribiendo esta carta mientras era un prisionero en Roma. La congregación de esta iglesia de Colosas era una mezcla. ¿A qué se refiere eso? Era una mezcla de hermanos que eran judíos, que eran gentiles, eran griegos,
eran orientales, ¿cierto? Por el sector ahí de Turquía, el sector oriental. Entonces habían de muchas culturas, de diferentes lugares. Entonces era una mezcla, judíos, gentiles, griegos, quizá habían romanos, quizá habían orientales, ¿cierto? Que se habían convertido al Señor Jesucristo. El problema es que en esa iglesia estaban comenzando a surgir manifestaciones de herejía. Es decir, ¿qué significa una herejía? Herejía significa un daño, es un error doctrinal grave en contra de Dios, en contra de Jesucristo, en contra del Espíritu Santo, en contra de la palabra escrita, de las sagradas escrituras, de la sana doctrina. Y esto estaba comenzando a surgir en la iglesia de Colosas y estaba comenzando como una plaga, a plagar la iglesia. Estaba apareciendo el legalismo judío, el misticismo pagano, estaba apareciendo la filosofía griega de humana sabiduría. Todo esto estaba surgiendo en aquella época. El fundador de la iglesia de Colosas no fue Pablo, sino que fue Epafras, que como el apóstol Pablo le dice que es un consiervo amado y un fiel ministro de Jesucristo. Pablo lo había delegado a Epafras para que predicase el evangelio en Colosas y se fundó la iglesia en aquella ciudad. El objetivo de esta carta es combatir de una forma sutil la herejía que estaba comenzando a surgir en la iglesia y que la estaba amenazando de apartarse de la sana doctrina y de apartarse de los fundamentos de Dios y de su palabra. Las herejías que estaban surgiendo era algo llamado el gnosticismo, que son filosofías de mezclas judías, cristianas, orientales, griegas. Y ellos creían que necesitaban buscar un conocimiento intuitivo, un conocimiento interno, secreto, misterioso. Creían que Jesucristo era solo una emanación menor de Dios, o sea, que es menor, que es menos que Dios. Creían que necesitaban un conocimiento secreto que estuviera por encima de las sagradas escrituras para ser iluminados y los llevara a la salvación. O sea, para ellos Cristo no es suficiente. Para ellos la palabra de Dios no es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El legalismo judío significaba que ellos volvían a buscar esa necesidad de la circuncisión para la salvación. Y Pablo ya ha enseñado que la salvación es solo por la fe en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz. Pero los judíos en su legalismo insistían en la necesidad de circuncisión para la salvación, de observar los rituales, los ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, la alimentación, los festivales, los días de reposo. También incluso estaban llamando a la adoración de ángeles y a experiencias místicas. Entonces había una seria clase de herejías en la iglesia: el ritualismo, reglas estrictas sobre alimentos permitidos, festividades judías y la circuncisión. Estaba el ascetismo, que significa el no tomes, no pruebes, el no toques. Estaba la adoración a los ángeles, estaba el menosprecio al Señor Jesucristo. Pero Pablo escribe en esta carta sobre la supremacía y la gloria y la preeminencia del Señor Jesucristo, que Él está por sobre encima de todas las cosas. Él es la cabeza de todas las cosas. También ellos estaban buscando conocimientos que creían que eran más superiores a las Sagradas Escrituras, conocimientos esotéricos, conocimiento oculto, reservado. Pero Pablo les refuta. Él escribiendo ahí, él dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesucristo, sabiduría y poder de Dios, dice Pablo a los Corintios. También otra herejía era que los colosenses estaban buscando la confianza en la sabiduría humana y en tradiciones del hombre, en la filosofía y la psicología humana. Bendito sea su nombre para siempre.
Y se da cuenta que muchas veces, como nosotros estamos en el mundo, estamos bajo la influencia de muchas cosas. La televisión, la internet, la radio. Tenemos también los estudios humanistas, la psicología, la filosofía, las universidades. Y los estudiantes y los jóvenes se llenan de esas cosas y después piensan que es bueno. En la televisión abunda el budismo, abunda el horóscopo, lo esotérico, lo oculto. Abunda la adivinación, la brujería, la magia negra, la magia blanca que le llaman. Abundan en la televisión y muchos caen en eso y piensan que eso es bueno y lo traen a la iglesia. Pensando que es bueno, pensando que son metodologías y estrategias para llamar a las almas, para edificar al pueblo de Dios. No, imposible. Imposible, la doctrina de Dios es una sola. Al evangelio hoy en día le han puesto apellido: el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la autoestima, el evangelio social o el evangelio de las sanidades, el evangelio de las bendiciones, el evangelio del dinero. No, Pablo dice: evangelio no hay otro. No hay otro evangelio. Evangelio es uno solo. Es este que está aquí en la palabra de Dios, aquí en la Biblia. El evangelio del Señor Jesucristo, del cual yo he venido a predicar en esta tarde a todo Lota, Coronel y a todo Chile, por la señal de la radio. Bendito sea su nombre para siempre. Epafras estaba tan preocupado por estas herejías que él realizó un largo viaje de Colosas a Roma, en donde Pablo estaba prisionero, para informarle, para reportar la situación y esperar consejo e instrucciones del apóstol. Y ahí Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Entonces Pablo escribió esta carta para advertir a los colosenses de la herejía que estaba comenzando a surgir y hay que enfrentar. Ahora Pablo ya no está en la iglesia de Colosenses, pero está esta palabra para nosotros, para la iglesia lotina, para la iglesia de Coronel, para la iglesia de Chile. Ahora Dios está enviando este mensaje a todos ustedes, la iglesia de Lota, el pueblo cristiano de Lota. ¿Qué escribiría Pablo si le escribiera a Lota o a Coronel, a Chile? Los temas teológicos que Pablo escribió en esta carta son: primero, la deidad de Cristo; segundo, la reconciliación por medio de la muerte del Señor Jesucristo; la elección de Dios; el perdón entre los hermanos; la redención en Cristo; y la naturaleza de la iglesia, donde Cristo es la única y exclusiva cabeza de su iglesia. Bendito sea su nombre para siempre. El apóstol Pablo y el hermano Timoteo escriben esta carta a los colosenses, pero ni el uno ni el otro habían visto la iglesia, nunca habían ido, no la conocían. A ellos no los conocían tampoco los hermanos, ni a ellos los conocía, cierto, la congregación. Solo habían oído cómo estaba marchando la iglesia y su situación por medio de Epafras, el que fundó la iglesia, un consiervo amado, dice la Escritura, y fiel ministro de Cristo. Entonces, cuando comenzamos a leer del capítulo 1, versículo 1 en adelante, Pablo comienza a escribir y esta carta va dirigida a los hermanos santos y fieles hermanos en Cristo. Santos, los que han sido separados del mundo, los que han sido separados del pecado, los que han sido apartados para Dios, los que han sido dedicados y consagrados a Dios y a sus propósitos. Son los creyentes en Cristo en unión íntima con Dios. A los fieles. Fieles significa, esta palabra significa y alude a los verdaderos, los fieles, los verdaderos, los genuinos, los auténticos, los fidedignos, creyentes, cristianos, los verdaderos convertidos, los verdaderos y genuinos, auténticos cristianos unidos con Cristo por la fe. Y a los hermanos en Cristo. Esa es la unión entre los hermanos. Es nuestra unión entre nosotros como cristianos, que estamos enlazados, somos compañeros en la fe, estamos unidos por el lazo de la fe en Cristo Jesús. Cristo derramó la misma sangre por todos nosotros. Somos nosotros hijos, hermanos. Dice
la palabra dice en Juan capítulo 1 que a los que creyeron en su Hijo Jesucristo, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora tenemos un solo Padre, nuestro Dios, y nosotros hermanos por medio de la fe. Entonces Pablo escribe a todos los verdaderos y genuinos cristianos que son hermanos entre sí, son santos para Dios, porque Dios los ha separado del mundo y los ha apartado para los propósitos de Dios, porque Dios quiere que su pueblo sea santo así como Él es santo. Bendito sea el nombre del Señor. También aquellos hermanos que son fieles, dignos de confianza por parte de Dios y de los hermanos. La fidelidad es un aspecto muy importante que abarca toda la vida cristiana. La fidelidad a Dios, la fidelidad a la iglesia, a los hermanos, a la obra, la fidelidad. El apóstol entonces él saluda y él bendice a la iglesia. Él les desea que la gracia y la paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo les sea dada a la congregación. Santo es el nombre de nuestro Dios. Entonces Pablo escribe, ya en el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, siempre orando por vosotros. Esta es la oración del apóstol. Este pasaje que hemos leído es una oración. Es la oración de Pablo por la iglesia, por los creyentes, por la congregación, que expresa en esta carta y está en tiempo presente. Se da cuenta, dice siempre orando. No dice oré o oraré, dice orando, siempre orando por vosotros. O sea, debe haber una oración por su pueblo, debe haber la oración por la iglesia, por la congregación, siempre estar orando constantemente, sin cesar, por la congregación de la iglesia. Luego escribe Pablo, dice, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 3. Aquí Pablo está mostrando gratitud a la fuente de toda bendición, que es Dios. Dios es la fuente de todo, fuente de bendición, fuente de paz, fuente de gracia, de misericordia, fuente de amor. Y aquí muestra nuestra relación que debe estar con Él como nuestro Padre, la relación que tiene un hijo con su Padre. Y muestra también la relación que tiene Dios con su Hijo Jesucristo, que tiene la misma naturaleza de Dios. Aquí ya estaba mostrando y rebatiendo a aquellos que veían a Jesucristo menor que Dios. No, Jesucristo es la misma naturaleza de Dios, es su Hijo. Es la segunda persona de la Trinidad y el Espíritu Santo, y los tres son uno, un solo Dios, en tres personas. Tienen su misma naturaleza divina como Hijo. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, Pablo sigue escribiendo y él dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, en el versículo 4. Esta es la fe que salva, la fe en Cristo Jesús. Esta es la fe que salva, solo creyendo en el Señor Jesucristo como su único Salvador. La fe es producida por la palabra verdadera del Evangelio. Por oír la palabra verdadera del Evangelio, la fe Dios la produce en el corazón de los oyentes, de los creyentes. Porque la fe es un don de Dios, dice claramente la Escritura. La fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Un regalo es algo que uno recibe que no tenía. Nosotros no teníamos fe y Dios nos regaló la fe cuando oímos la palabra verdadera del Evangelio predicada en las calles, en la iglesia, en la radio, la televisión, cualquiera sean los medios donde se ha sembrado la palabra de Dios. Y Pablo después sigue escribiendo y dice, y del amor que tenéis a todos los santos, versículo 4. Entonces, la fe en Cristo Jesús y el amor entre los hermanos es producido por Dios. Solamente por Él. Él lo produce, Él lo coloca en el corazón del hombre, de la mujer. Y todo esto lo hace Dios por medio de oír la predicación del Evangelio. Oír la predicación de la palabra de Dios, donde la semilla es el Evangelio, es la palabra de Dios, es sembrado en el corazón. El amor entre los hermanos es uno de los frutos, ¿cierto? Usted conoce los frutos del Espíritu en Gálatas. El amor es uno de esos frutos. El amor entre los hermanos
es un fruto, es una evidencia visible de la verdadera fe, de la verdadera conversión a Cristo que lleva a la salvación. Esa semilla crece, se desarrolla, se forma como un árbol y da fruto. Y esos frutos son visibles, son evidencias del nuevo nacimiento, de la conversión a Cristo, de la fe. Porque la fe no la podemos ver, pero sí podemos ver sus frutos y sus evidencias. Y el amor es uno de ellos. Y después sigue escribiendo el apóstol Pablo y dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Todo esto es producido por causa de la esperanza en Jesucristo, por causa de la fe en Jesucristo que nos lleva a la gloria eterna en los cielos. Después en el versículo 5 Pablo escribe, dice: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El oído es la puerta de entrada al corazón de la palabra. El oído atento a la palabra verdadera del Evangelio que había llegado hasta ellos y ahora llega hasta todos ustedes que están con sus oídos prestos a oír la palabra de Dios. Después del versículo 5 continúa Pablo escribiendo y dice: y lleva fruto y crece también en vosotros. O sea, solo oyendo la palabra verdadera del Evangelio, ella es la semilla implantada en sus corazones, en donde Dios le va a dar el crecimiento hasta producir el fruto que surge en una nueva vida, en un nuevo nacimiento, en una nueva vida espiritual, en el hombre interior, en el corazón de los hermanos. Aleluya, santo es el nombre de Dios. Después el versículo 6 dice: desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, todo este proceso de la semilla del Evangelio sembrada en el corazón y su crecimiento hasta llevar fruto espiritual y visible en la vida de los hermanos, inicia desde el día que oyeron y conocieron la verdad del Evangelio que enseña la gracia de Dios por salvarnos por medio de la fe en el Señor Jesucristo cuando estábamos muertos en pecado, lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios, una vida sin Dios, destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, bendito sea el día, el momento en que Él salió a nuestro encuentro y Él abrió nuestro corazón y Él colocó esa fe en nuestra vida, colocó esa palabra del Evangelio que nos permitió oírla y creer en el Jesucristo. Versículo 7 dice Pablo: como lo habéis aprendido de Epafras. Epafras fue un delegado de Pablo para predicar el Evangelio en Colosas. Y esta era la enseñanza de este fiel ministro de Cristo, que enseña la palabra verdadera del Evangelio. Eso es lo que hoy se necesita en las iglesias. Hombres fieles, ministros de Jesucristo, que enseñen la palabra verdadera del Evangelio, que enseñen, que prediquen sobre la gracia de Dios en verdad. O sea, que prediquen algo real, vivo, eficaz, sin error, sin contradicción alguna, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios. Un fiel predicador de la palabra que habla a los corazones de la congregación, y Dios produce el crecimiento y los frutos de la fe y del amor, que son las evidencias de la verdadera conversión a Dios, del nuevo nacimiento espiritual en Cristo Jesús. Aleluya, santo es el nombre de Jesús. Y nos vamos a profundizar en el mensaje de esta tarde en el versículo 9 y en el versículo 10. Pueda usted oír bien este mensaje, lo que Dios le va a decir en este pasaje. En el versículo 9 y versículo 10 continúa la oración de Pablo por la iglesia. Hoy necesitamos líderes que oren por la iglesia. Muchas veces cuando se ora parecemos yoyos. Solamente oramos por nosotros. Por mí. Yo. Solo mi necesidad. Cuando vamos a la iglesia, hoy en día parece que van como con una lista de supermercado para pedir y pedir. Pero
ya no se ora por la iglesia. O a la iglesia se la deja en el último momento, al último lugar, a la esposa de Cristo, la iglesia del Dios viviente, que Él ganó por su propia sangre. Y aquí Pablo está haciendo todo lo contrario. Y así debemos aprender nosotros el modelo que Él enseña: a orar por su iglesia, a orar por los hermanos, a orar por la congregación. Hay iglesias pasando por muchas cosas, muchos problemas, muchas divisiones, muchas dificultades. Están entrando, como en iglesia de Colosas, herejías, divisiones, pleitos, contiendas. ¿Y qué hace la iglesia? En vez de estar orando como oraba Pablo por la iglesia. Y a veces oramos por puros problemas y dificultades y pruebas y luchas y tribulaciones, por puras cosas malas. Oramos solo por los que tienen problemas y dejamos de lado a aquellos que están creciendo en Dios, aquellos que están creciendo en la palabra, en el conocimiento, aquellos que están dando su vida por predicar la palabra, que están dando su tiempo, su vida, su esfuerzo por predicar el evangelio, por enseñar la palabra de Dios. ¿Sabe usted, hermano? Aquel que tiene más lucha con el diablo es aquel que está creciendo en la vida espiritual. Es aquel que está creciendo en Dios. Porque el diablo odia a aquellos que se esfuerzan por sumergirse en la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios y hacer conocido a Dios al mundo. A ellos sí sufren luchas, pruebas, tribulaciones. No digo que no hay que orar por aquellos que tienen problemas, sí, pero nos pasamos toda la vida orando por aquellos que tienen problemas. Va a llegar el día en que Dios, cierto, va a sustentar y va a restaurar a aquellos que tienen problemas, pero dejamos de lado a aquellos que están bien. Es como el pastor que solamente tiene que guiar a los que están mal, pero deja de lado a los que están creciendo en Dios y quedan solos y caminan solos. No hay que dejarlos de lado. La Biblia dice aquí, Pablo, que él está orando por la iglesia, por aquellos que tienen que dar fruto y crecer en Dios. Pablo está orando para que ellos sigan creciendo, desarrollándose sin interrupción, que sean muy fructíferos plenamente en sus vidas y en sus comportamientos. Y Pablo comienza escribiendo y dice: por lo cual también nosotros, porque ahí está Pablo y Timoteo que están escribiendo a la iglesia. Desde el día que lo oímos, cierto, a Epafras, su reporte, su informe. Cuando Pablo oyó a Epafras, él se sintió estimulado a seguir orando por la iglesia, a no cesar de orar por la iglesia, a no cesar de pedir por la iglesia. Él escribió: a no cesar de orar por vosotros, por la iglesia. A no parar, a no detenerse de orar, a no detenerse de rogar, de pedir. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Cómo podemos orar sin cesar si tenemos que hacer muchas cosas? Trabajar, ver a los hijos, tener que salir, estar en la calle, muchos conducen. ¿Cómo van a orar? No pueden cerrar sus ojos. Pablo no se refiere a eso. Pablo se refiere a que cada uno es consciente en su corazón de Dios, es consciente en su corazón y tiene esa capacidad de clamar en su corazón, de orar en su corazón. Usted va viajando, usted va orando en su corazón, va orando en su mente, en su conciencia, tiene una conciencia de Dios. Por ejemplo, a mí me puede llamar un hermano y me dice que está muy mal, muy enfermo. Inmediatamente, en mi conciencia, en mi corazón y mi mente, yo me digo: Señor, ayuda a mi hermano, fortalece a mi hermano. Y estoy orando. Ya estoy orando en la mente cuando voy conduciendo, en la mente, en el corazón. Voy consciente de Dios. Voy consciente de estar clamando a Dios, intercediendo por los hermanos a Dios. Eso es orar sin cesar. Efesios 1:17 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Bendito sea su nombre para siempre. Tenemos que orar por los demás. Tenemos que orar por la iglesia de hoy. Y Pablo escribe: y de pedir. Él estaba preso, él podía estar pidiendo: Señor, libérame de la cárcel, sácame de la cárcel.
Él no estaba orando así. Él decía, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él podría estar orando por él, por su bendición, por su prosperidad. Él podría también haber estado orando, Señor, dales una casa más grande. Señor, dale más dinero. Señor, dales un Ferrari de último modelo. Él no está orando así. Él está orando por algo mucho más valioso, algo mucho más importante, la prioridad. Él está orando para que ustedes sean llenos del conocimiento. Estaremos orando así por la iglesia, que nuestros hermanos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo estaba orando, pidiendo que ellos sean completos. Eso significa llenos, completos, cabales, plenos del conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios, que ha sido revelado y completo de manera distintiva y definitiva en la palabra de Dios. A tal punto de estar llenos nosotros, de ser controlados, que nuestra vida sea controlada por ese conocimiento. La principal petición de Pablo en oración era que Dios los llenara del conocimiento de su voluntad. Tener la llenura hasta la plenitud del conocimiento completo y perfecto y profundo de Dios. El conocimiento de la voluntad de Dios no proviene de la mente carnal, sino que viene del Espíritu Santo, que ilumina el ser interior de nuestra vida, del creyente, viene de la palabra de Dios, toda fuente de sabiduría. Porque Dios es quien da la sabiduría y el entendimiento que nos capacita para conocer la voluntad de Dios. Y que ese conocimiento de su voluntad controle toda nuestra vida, controle la vida de la iglesia, de los hermanos. Y dice, en toda sabiduría. La sabiduría es la capacidad de acumular y organizar los principios bíblicos, de tener discernimiento espiritual. Es el conocimiento de Dios aplicándolo a nuestra vida diaria. ¿Y qué es la inteligencia espiritual? Se refiere al análisis, a la toma de decisiones acerca y usadas al aplicar el conocimiento de la voluntad de Dios a diversos problemas que vamos enfrentando, enfermedades, tentaciones, luchas, pruebas, tribulaciones. La palabra de Dios nos da inteligencia espiritual para sobreponernos a todas esas dificultades. Versículo 10. Aquí la intención y la finalidad de Pablo al orar a Dios por la iglesia de Colosas era, ¿para qué? Dice, ¿para qué debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Para qué? ¿Para guardarla solo en la mente? ¿Para tenerla como un conocimiento teórico? ¿Para guardarlo en el corazón solamente? No, dice para que andéis como es digno del Señor. Tiene su utilidad, para que andéis como es digno del Señor. La palabra andéis significa caminar, andar, pasearse, comportarse, para que usted se comporte como es digno del Señor. Dios no nos concede el conocimiento de su voluntad para que lo guardemos en la mente solamente, sino para que nuestro comportamiento sea recto, sea digno, para que nuestro comportamiento sea transformado por la plenitud del conocimiento de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Debemos conocer a Dios y su voluntad para saber andar, vivir, comportarnos como es digno del Señor, agradándole en todo. O sea, un genuino deseo de complacer al Señor, un anhelo auténtico de agradar al Señor. Un comportamiento digno, santo del Señor es aquel que agrada en todo a Dios. Es el completo agrado de Dios. Es vivir para la gloria de Dios. Es vivir para servirle. Es vivir para serle agradables. Y de este tipo de vida agradable a Dios resultan dos cosas. Primero dice Pablo en el versículo 10, llevando fruto. Eso le agrada a Dios. La voluntad de Dios es que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Llevando fruto en toda buena obra, dice la Escritura.
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una vida transformada por Dios, regenerada por el Espíritu Santo, por medio de oír la predicación de la palabra verdadera del Evangelio y ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, produce en la vida una abundancia de frutos de buenas obras, llevando fruto en toda buena obra, dice la Escritura. Debe ser fruto abundante, completo, una vida fructífera, constante. Y para esto debemos permanecer siempre en Jesucristo, andar en el Espíritu de Cristo. Él es quien produce el fruto en nosotros, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Otros frutos que hay es alabar a Dios, ofrendar, llevar una vida piadosa, una vida ejemplar, demostrar actitudes santas, conducir las almas al Señor Jesucristo. Y Jesús dijo: porque al árbol por sus frutos los conoceréis. Y termina Pablo este mensaje: y creciendo en el conocimiento de Dios. El Evangelio ha sido sembrado en los colosenses y ahora ha sido sembrado en la iglesia de Lota. Y aquella semilla ha ido creciendo en el conocimiento de Dios y producido frutos de buenas obras. Y Pablo ora para que este proceso de crecimiento y de fructificación siga adelante hasta la plenitud total en Jesucristo. Pablo dice en Colosenses: si nosotros estamos completos en Él, creciendo en Él, escondidos en Él, Cristo es el todo y en todos. Las evidencias del crecimiento en el conocimiento de Dios es ver y palpar en ustedes, los hermanos, un amor más profundo por la palabra de Dios, una obediencia cada vez más perfecta, un fundamento doctrinal sólido, una fe de alcance cada vez mayor y un amor más grande hacia los demás. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alábelo en esta tarde porque Dios ha hablado a su pueblo. Dios quiere que usted sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Prepara, oh Dios, mi corazón para oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros Dios, la gloria sea a ti.